Muy buenas tardes, hermanos en el Señor y todas las personas que están oyendo este programa, esta transmisión. Queremos que este mensaje les llegue a todos los rincones, a todos los lugares de sus casas, donde estén, que sean bendecidos en esta hora, que sean grandemente bendecidos. Y estamos aquí nuevamente con el pastor Ismael Núñez para compartir la palabra del Señor. Hoy día traemos un tema súper importante, un tema que es necesario siempre tenerlo presente, recordarlo constantemente, porque es en beneficio a nosotros mismos y a todos los que están escuchando la palabra, es recordar y estar atento a la segunda venida del Señor. Amén. La segunda venida del Señor es importantísimo para todos los creyentes que anhelamos ese momento glorioso cuando venga el Señor por su iglesia, por todos los creyentes. Y nosotros amamos la venida del Señor. El Señor un día va a venir y va a poner todas las cosas en orden. Amén. Así es. Bueno, les saludo en el amor de Dios junto a el maestro Manuel. Y aquí queremos una vez más entregar la poderosa palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que hablamos de Cristo, porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Como ha mencionado Manuel, queremos hablarle de este tema tan importante que lo encontramos en la Sagrada Escritura, tanto en los profetas como en el Nuevo Testamento, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Apocalipsis concluye con una petición que hace la iglesia. Todos los que oyen, digan: ven, Señor Jesús. Amén. La iglesia dice: ven, Señor Jesús. El que oye, diga: ven, Señor Jesús. El Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Amén. Y nosotros también lo decimos: ven, Señor Jesús. Amén. Qué bueno compartir esta palabra, porque la verdad que eso llena nuestro corazón, nos da alegría, porque la venida del Señor es algo bueno, no es algo para los creyentes, no es algo trágico, sino que es una bendición. Lo anhelamos porque eso va a ser glorioso, va a ser una fiesta, encontrarnos con nuestro Dios, que lo hemos esperado todos los cristianos desde que vino Cristo, ya más de 2000 años esperando al Señor. Y que sabemos que los tiempos que estamos viviendo son muestras de que, y las cosas que están sucediendo son muestras de que la venida del Señor está cerca. Con mayor razón tenemos que estar atentos a esa venida. Quería compartir lo que dice Juan 14:2. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa de Jesús de que Amén. Él va a preparar lugar para nosotros. Pero dice que Él vendrá otra vez, y es una promesa del Señor. Él lo ha prometido, que Él va a venir por nosotros. Y esa confianza tenemos en Él, Amén. Que su palabra es fiel y verdadera. Amén. Amén. La palabra de Dios, lo recalcamos una y otra vez, es fiel y verdadera. Amén. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Amén. Esto quiere decir que no se puede dejar pasar. Los acontecimientos que están profetizados en la Escritura tienen que cumplirse, aunque todo el mundo se oponga, se van a cumplir. Así que hay muchos de estos acontecimientos que el Señor los dio como señales para que nosotros estuviéramos atentos, y viendo estas señales podemos decir: sí, la venida del Señor está muy cerca. Amén, amén.
Y eso es bueno, no es malo, ¿cierto? Es bueno, Es bueno, de gozo para nosotros. Recuerdo que la Escritura dice los que aman la venida del Señor. Amén. Si, por ejemplo, los jóvenes que están pololeando y la polola le dice, yo voy a ir a tu casa, ¿cómo se siente esa persona esperando con ansia que llegue ese momento para recibir a su polola? Amén. Y nosotros como iglesia estamos anhelantes para recibir al que es nuestro esposo. Cristo, nosotros la novia del Aleluya, la novia del Cordero, gloria. Amén, qué grande privilegio, aleluya. Cuando venga el Señor por su iglesia, vamos a ir a las bodas del Cordero, dice la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ir a lugares celestiales para compartir con el Señor. Quería tomar lo que dice Jesús mismo en el capítulo 24 de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Mateo 24. Partiendo de esto, voy a empezar a leer y vamos a comentar sobre lo que va diciendo el Señor en esta palabra. Dice cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte Los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Importante esa parte, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces os entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Dejémoslo hasta ahí. Amén. Y podemos comentar sobre lo que dice la palabra del Señor. Claro, algunos versículos. Sí. Aquí me llama la atención que en el libro de Marcos dice que los discípulos le dijeron al Señor, mira los tremendos edificios. Era una construcción maravillosa, era el templo y además los edificios aledaños donde vivían los sacerdotes. El sumo sacerdote tenía un palacio en ese tiempo, como lo vemos hoy día también en el mundo. Y dice que Jesús le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tres, y del fin del siglo o del mundo, como lo conocemos hoy en día. Sí. Y Jesús comienza a dar señales a través de lo que iba a suceder desde ese tiempo en que estaba Jesús todavía pisando esta tierra hasta nuestros días hoy. Ahí están las señales. Entonces, a través de toda la historia, el Señor fue dando esas señales de las cosas que iban a acontecer. Amén. Que le iban a acontecer a los judíos en Jerusalén
que le iban a acontecer después en los tiempos terribles de la Edad Media. Amén. Y en nuestros días en la actualidad. Amén. Sí, pues aquí vemos como en el año 70 después de Cristo vino ¿cómo se llama el emperador? Tito era un general, sí, en esos tiempos, después fue, sí, emperador del Imperio Romano. Exactamente, invadió, destruyó todo Jerusalén, la ciudad, y efectivamente el templo lo destruyó y no quedó piedra sobre piedra. O sea, ese cumplimiento de esa profecía fue en el año 70, amén, después de Cristo. O sea, vino ese cumplimiento. Bueno, todas estas profecías, en este caso para Israel, se termina la nación de Israel y quedaron, se tuvieron que repartir por todo el mundo. Los judíos andaban vagando por distintos países. Así porque quedaron sin tierra y sin templo. Y sin patria. Y sin patria. Dale. Entonces todo eso pasaron cuántos años, miles de años, hasta que en el año 1948, 14 de mayo, se establece de nuevo el Estado de Israel y vuelven a nacer como nación. Así es. Y eso es un cumplimiento de otras profecías del Antiguo Testamento. Otras profecías, sí. Profecías antiguas, donde establece que Israel iba a retomar como nación, y es una señal súper importante para nuestros días, que eso está floreciendo el olivo, digamos, de nuevo está apareciendo y manifestándose lo que el Señor está haciendo. Nosotros, todo este periodo de tiempo, desde que se destruyó el templo, nosotros los gentiles, por la gracia del Señor, hemos recibido el mensaje de salvación. Así es. La salvación la extendió a todo el mundo, porque Jesús dijo: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios ha permitido toda esta situación para que alcanzar a todos los gentiles, a todos nosotros que no éramos del pueblo de Israel, sino que Dios nos injertó en el olivo, no siendo del pueblo, por su gracia y por su misericordia, nos ha considerado, y ahora amén, somos sus hijos, somos parte de un único pueblo y de un solo cuerpo, que es la iglesia, que somos amén, todos nosotros. Así que Dios está haciendo su obra. Y dice también la palabra del Señor que oiréis de guerras y rumores de guerra. Desde ese entonces han habido muchas guerras en la historia. Cualquier cantidad de guerras. Pero han habido hasta ahora 2 guerras muy grandes. Amén, que han muerto millones de personas, que es la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial. Y han muerto millones de personas, que fue en el siglo pasado, muy cercano a nuestra época. Y vimos la historia de estas 2 grandes guerras, y ahora las guerras que están ocurriendo en Ucrania, lo que estaba pasando en Israel, siguen las guerras, y estas guerras van a continuar hasta el fin, dice la Escritura en Daniel, hasta el fin de los tiempos. Así es. Guerras, rumores de guerras. Mire qué interesante que el Señor habla de un plural puntual, directo, y dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sí. La Primera Guerra Mundial, según la historia, fueron reinos, porque en Europa habían cualquier cantidad de reinos. Exacto. En la actualidad, bueno, hay algunos como España y como Inglaterra, pero en ese tiempo, en 1914, prácticamente todas las naciones de Europa tenían reyes. Amén. Eran reinos. Entonces Jesús dijo: se levantará reino contra reino. Sí. Y miren lo que en ese tiempo eran prácticamente todos familiares los que dominaban Europa en la Primera Guerra Mundial. Sí. Eran primos, eran tíos. La casa de Inglaterra tenía parientes en la casa de Alemania, en España, y prácticamente eran todos emparentados. Igual
para el cumplimiento de la palabra de Dios, comenzaron a pelear entre ellos y las naciones prácticamente de todo el mundo entró en guerra. Reino contra reino. Y luego agrega, y se levantará nación contra nación. La Primera Guerra Mundial prácticamente terminó con todos los reinos en Europa, quedando muy pocos. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, ya no eran reinos, eran naciones que se levantaron unas contra otras para que llegara ese terrible flagelo, ese conflicto tan grande que fue la Segunda Guerra Mundial. Y también hubo pestes en esa época, después de la Guerra Mundial. Así es. La peste negra que mató más de 40 millones en Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, sí, claro, sí, vino la peste negra. Y ahí está. Y en esa peste negra, como los judíos estaban esparcidos prácticamente en toda Europa, le echaron la culpa a los judíos. Los judíos son los culpables de esta peste. Negro. ¿Por qué? Porque pasaba lo siguiente, que en los guetos de los judíos no había peste. No. En todos los otros pueblos pequeños o grandes había peste, pero ahí donde estaban los judíos habitando en Europa no había peste. Entonces dijeron, estos son los culpables de la peste, ¿cómo a ellos no se les pega? Sí. Y empezaron a perseguir a los pobres judíos, como siempre. Sí. Pero, ¿qué sucedía? Y esto es interesante porque si nosotros vemos en el libro de Moisés, dice cómo tener aseo, la higiene, sí, lo principal de la higiene, el lavado de manos, sí, el hacer un hoyo en la tierra para los desechos orgánicos, sí, cuidar de la basura, no botarla en cualquier lado, sino que amontonarla y enterrarla. Exacto. Entonces todo eso lo practicaban los judíos. Y la peste negra se transmitió a través de los ratones. ¿Y qué hacen los ratones, los roedores? Buscan la basura, buscan toda esa mugre, y como los judíos eran limpios, no les llegó la peste. Sí. Miren lo que Dios ya lo había establecido en el libro, en la Sagrada Escritura, en tiempos de Moisés. Sean ustedes limpios. Y le decía, lávense con agua pura. Extraordinario. Y también otra de las señales que habla que se levantarán falsos cristos. Y Cristo, la palabra Cristo significa ungidos. Muchos ungidos han aparecido en el siglo pasado, bueno, mucho, pero en este tiempo hemos visto tantos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, y hay uno que se dice ser el Mesías, que anda por ahí en las redes sociales, que es medio entre musulmán, hinduista, no sé qué religión es, y se dicen Mesías, y están apareciendo. Y también han habido gente que, como en la historia de Guyana, también en el siglo pasado, empezó a caer mucha gente y se aislaron, y al final hizo un suicidio masivo. Mató mucha gente porque se creía Jesús esta persona. Y eso es una de las señales también de los últimos tiempos. Claro, de estos tiempos yo creo que tenemos que poner atención a esas señales. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Sí. Dice, aprobado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Entonces todo eso hay que nosotros como creyentes en la Sagrada Escritura debemos estar muy atentos. Y a mí siempre me ha llamado la atención cuando dice la Escritura, y Jesús lo dijo, vendrán muchos en mi nombre. ¿En qué nombre vienen? En el nombre de Jesús. Sí. Vienen en el nombre de Jesús. Se dicen cristianos, se dicen seguidores de Cristo, pero engañan a muchos.
¿Por qué? Porque se apartan de lo que está escrito aquí, Y en dice, este el libro. Señor nos da una forma, un método para darnos cuenta lo que son, lo que no son, no por lo que dice, sino por lo que hace. Dice el Señor, por los frutos los conoceréis. Entonces, un creyente o uno que se dice ser apóstol o un profeta, un maestro, tiene que dar los frutos de Cristo, Amén. los frutos del Espíritu. Amén. Si no está dando los frutos, tenga cuidado porque puede ser un engañador, porque los frutos van están en comunión con el Señor. Estando en comunión con el Señor tenemos el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, obviamente, como añadidura, porque el fruto la santificación, por ejemplo, es un fruto, el fruto de vuestra santificación, dice la palabra de Dios, la templanza, el amor, la fe, la confianza en Dios, la paciencia, todos esos son parte del fruto del Espíritu. Amén. Y si no vemos esos frutos en estos líderes que se dicen ser apóstoles, profetas, maestros, pastores, y nos dan buen testimonio, entonces estamos dudando de que realmente sea un siervo del Señor. Así es. Bueno, Jesús hizo mucho hincapié en esta gente, en estos falsos profetas, falsos maestros, y el Señor los fustigó duramente. ¿Se recuerdan? Sí. Fariseos, como les decía, fariseos hipócritas. El fruto del Espíritu que acaba de mencionar mi hermano, es muy importante que lo veamos en aquellos que se dicen maestros, por último, vamos a poner solamente maestros, hay otros títulos que le dan rimbombantes cada vez más encumbrados. Arcángel se me ha parecido alguno. Arcángel, mire, hasta dónde se llega. Iluminados, son los iluminados. Nosotros estamos siendo iluminados por el fuego que nos alumbra acá, pero no nos creemos nosotros más grandes que los demás. Hay una palabra que dice, amados, echa sobre mí tu carga. ¿No es cierto? Jesús lo dijo, echa sobre mí tu carga. Pero nos quedamos solamente hasta ahí, solo. Y la Escritura dice, echa sobre mí tu carga y aprende, Jesús lo dijo, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué tremendo! Aprende de mí. Y ahí hay otra cosa, cuando vemos a aquellos que se encumbran, se elevan, y le faltan títulos para adornarse más todavía. Sí. Vosotros, le dijo Jesús a los fariseos, ¿recuerdan? Usáis mantos largos, alargáis vuestras filacterias, para que el nombre que se les da a esos ropajes, unos tremendos puños con adornos y cosas bonitas que iluminaban en ese tiempo. Pero soy sepulcro blanqueado, que por fuera está ahí muy hermoso. Vamos al cementerio, hay unas tumbas preciosas, pero por dentro están podridos, un hueso de muerto, carroña, gusano. Sí. Entonces Jesús dijo, aprended de mí. ¿Y qué tenemos que aprender del Señor? La mansedumbre. Que es un fruto del Espíritu. Amén. La mansedumbre, la humildad. Él era el más grande, aleluya, de todos los hombres que han pisado la tierra, pero era humilde, sencillo, carismático, amante, bondadoso, misericordioso. Las tenía todas, le podemos dar todos los títulos. Pero la gente ahora, esos falsos profetas, esos que se denominan con diferentes títulos y cada vez se quieren encumbrar más y más todavía, ¿son humildes? No, quieren resaltarse ellos mismos quieren. Por vanidad, por vanagloria, por no sé, que son
Dice, también hay una señal de los últimos tiempos, dice, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Habla que amadores de sí mismos, vanagloriosos, activos, soberbios, desobedientes a los padres, muchas características. Claro. Y también estos líderes buscan como resaltar su nombre, más que el nombre de Dios. Entonces, amén. ¿Qué estamos viendo? Nosotros predicamos solamente para que Cristo sea glorificado, para que las personas confíen y crean en Jesús. No en nosotros ni en mi nombre, no, el que tiene que verse aquí es Cristo. Amén. Y la vida de Cristo es la que debe manifestarse en nosotros. Y si hay algo bueno en nosotros, es lo de Cristo. Amén. Amén. Así es. Nosotros a esta entrega que hacemos a través de Facebook le hemos llamado Esperanza Viva. Amén. ¿Y por qué? Porque lo que tenemos en nuestras manos es una esperanza viva. ¿Y quién es la esperanza viva? Es Cristo. Predicamos a Cristo, hablamos de Jesús el Señor, damos a conocer sus características. Y por eso Jesús advirtió y dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo que Jesús es el Cristo. Y a muchos se engañarán, falsos profetas, falsos maestros. Entonces, esas son señales de estos tiempos. Y hoy más que nunca, por causa de la tecnología, vemos nosotros tantos programas, tantas ideas ideológicas, filosóficas, teológicas. Y alguien podría preguntar, ¿y dónde podemos encontrar la verdad? La verdad, la palabra escrita. Es la palabra escrita, porque no, inspirada por Dios. Inspirada por Dios, porque no cambia. Claro, las versiones pueden tener algunos pequeños cambios, pero si nosotros leemos con cuidado la palabra de Dios, encontramos que hay una afinidad, una armonía desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces Jesús dijo, porque las escrituras, escudriñar, buscar aquí y allá, las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Aleluya, las que hablan, las que dan testimonio, las que nos dan seguridad de lo que hemos creído es la verdad. Por eso le llamamos esperanza viva. Esperanza porque Dios. está viva en nosotros, y esta esperanza es la que nos mueve a esperar el cumplimiento de las señales que están dadas en el libro de Mateo 24 que está leyendo mi hermano Manuel. Sí. Dice en el versículo 10, dice, muchos tropezarán entonces en aquel tiempo y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán, y muchos, de nuevo habla, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. Eso es lo que estamos viendo. La maldad se ha multiplicado hasta extremo. Estamos viendo los tiempos que Jesús habla de los tiempos malos, vemos el carácter de los hombres de los últimos tiempos, lo estamos viendo, la vanagloria. Cada uno piensa en sí mismo, y hasta la filosofía, la psicología, ¿qué enseña? Ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Así o sea, en el fondo te están diciendo, tú eres tu propio Dios. Así es. Y no nos enseñan que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, que el primer amor es el amor de Dios, sino que aumentar el ego, aumentar la vanagloria, la vanidad, exaltar el hombre. Ese es el espíritu del humanismo, que centra todo en el hombre. El centro de todo es el hombre. Y todo gira en torno al hombre, pero nosotros hemos creído en Dios, donde dice en Efesios todo lo contrario, que Cristo es el fundamento, que en Él subsisten todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, todo está en Cristo, Él es el centro de todo. Y dice en Efesios, la voluntad eterna de Dios, el de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
todos los tiempos, Dios está trabajando y moldeando todo para que todo sea puesto a los pies de Cristo. Amén, Todo, gloria a Dios. tanto como el hombre, todas las cosas, todo, lo espiritual, lo material, todo se ha puesto a los pies de Cristo. Entonces el Evangelio, Amén. el mensaje de Dios es cristocéntrico, Amén, no es hombre céntrico, sino cristocéntrico. amén. Entonces eso lo estamos viendo. Y aquí hablan de estos falsos engañadores, falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Lamentablemente dice la palabra que van a ser a muchos. Y vemos grandes cantidades de gente engañada. Incluso el pueblo de Israel también fue engañado en un momento. Fueron engañados por falta de conocimiento. Así es. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos atentos a la Escritura, a lo que dice la palabra, para no ser engañados. Dios quiere guardar a su pueblo, a su remanente, a sus ovejas. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, estamos atentos a la voz de Dios y vamos a seguir su palabra. Y vamos a seguir la voz de Dios, vamos a discernir lo que viene de Dios. Pero es tan importante escudriñar la Escritura para estar atentos a no ser engañados. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Así es. Viendo. Así es. Amén. Amén. Se estableció un tiempo, como está escrito en el libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo. Está establecido el tiempo. Esto no es que, como algunos dicen, ¿no?, que el Señor alarga o acorta los tiempos. No, el Señor estableció tiempo preciso. Jesús vino el día en que tenía que aparecer su nacimiento allá en Belén. Estaba escrito de antemano. Él nació en la fiesta de los tabernáculos. El tabernáculo de Dios con nosotros. Estaba escrito de antemano. Luego, cuando Él es detenido, es en el día de Pascua, porque así estaba establecido, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que morir cuando mataban al Cordero ahí en el templo en Jerusalén. Amén. Luego, cuando se derrama el Espíritu Santo, ¿en qué día se derramó? En el día de Pentecostés, que 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés o Pentecostés. 50 significa ese número en griego. Sí. Y ahí, en ese día, el día de las primicias, los primeros frutos para el reino de Dios, estaban ahí esos 120 congregados en el aposento alto en Jerusalén. Entonces, todas las fechas están dadas por el Señor. Así que no es casualidad lo que está sucediendo ahora. Exacto. Estos momentos terribles que estamos viviendo es porque se está cumpliendo el tiempo que Dios ha determinado para la humanidad. Llegará el momento en que se concluya. Por eso se habla del fin del mundo o del fin del siglo. No quiere decir que aquí se destruye toda la tierra, como algunos lo miran así, sino que es el fin de un tiempo dado para el ser humano. Y de ahí comienza el glorioso tiempo de Dios. Amén. O sea, Dios le ha dado ya 6.000 años. 6.000 años. El hombre se ha gobernado a sí mismo, casi no han tomado en cuenta a Dios. Pero vendrá el día en que el Señor ya, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Aquí nomás. El Señor va a tomar el control de todo y va a reinar. Cuando habla siglo, el mundo significa, no recuerdo exactamente la palabra griega, pero significa orden. Aion. Y fíjese la ONU, los grandes líderes hablan de un nuevo orden. Un nuevo orden de cosas, de un orden mundial. Dios viene a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y va a romper ese orden, como dice en la profecía de Daniel, ese gigante, esa imagen de gigante que una piedra va a golpear los pies de un imperio, que representa los pies de un imperio romano con alianzas humanas, que es lo que estamos viendo en este tiempo, y va a derribar
todo este sistema mundial y va a caer y se va a establecer el reino de Cristo, el reino del Señor aquí y para siempre, que nunca más nadie lo va a destruir. Bueno, hay varias profecías, maestros, de lo que está por suceder. Sí. Y uno cuando empieza a leer la Escritura, y esto va a pasar, esto otro va a pasar. Claro, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y lo creemos. Y lo creemos, eso es lo más importante, hay que creerlo. Sí. Todo lo que está escrito aquí, aunque fuese para, por decir algo, para uno de los antiguos hombres de Dios, un profeta, si tú la miras, la lees y dices, ¿y yo puedo apropiarme de esa palabra? Claro que sí, porque la palabra de Dios es viva y es actual. Amén. Ahora. Sí. En el versículo 32 dice, seguimos leyendo 24, dice, de la higuera aprender la parábola. Aleluya. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera? Israel. Y vemos cómo están brotando las hojas de esta higuera. Israel ya llevamos más de 70 años que se estableció como Estado. Es una potencia nuclear, tecnológica, científica. La mayoría de los premios Nobel son israelitas, son judíos. En la ciencia se han desarrollado en muchos aspectos de la ciencia, el conocimiento. Ellos son piedra pesada, dice la Escritura, van a ser una piedra pesada, y eso es una señal de que estamos viendo los tiempos. Así también vosotros, dice en el 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno. Qué hermoso el Señor que nos da, nos advierte, nos dice lo que va a suceder. Todo esto a mí me llena de alegría. Alegría, claro, un gozo ahí. Ay, Señor. Yo quiero vivir estos tiempos. Sí, yo lo quiero. Mira, yo siempre he pedido eso, Señor, permíteme que lo vea. Sí. Ver estos acontecimientos, y lo más hermoso, en una oportunidad conocí a un varón ciego, completamente ciego, no veía absolutamente nada. Y me comentaba respecto de lo que estamos leyendo y meditando en este momento, y él me decía, la esperanza que yo tengo, decir esa persona ciega, que cuando venga el Señor en las nubes del cielo, la Escritura dice, todo ojo le verá. Así que yo le voy a ver, decía él. Aleluya. Oye, me llenó de alegría con la esperanza que daba. Aquí en Apocalipsis, claro. Como dice, el que viene en las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el primero y el último. Amén. Qué tremendo todo lo que logramos conocer en la Sagrada Escritura. Yo le invito, amados, que me están viendo y escuchando, a que se den un tiempecito, si no es tan difícil, abrir la Biblia y leer, escudriñarla y meditar. Hay Biblias que tienen al pie de la página la referencia. Amén. Hay un versículo al pie de la página, ahí dice dónde poder encontrar algo parecido o algo que tiene el mismo significado. Amén. Y en algunas Biblias tienen concordancia, como orden de abecedario. Claro, en el orden de abecedario está como una abecedario, varias palabras, diccionario, esa es la palabra, como un diccionario al final, y tú buscas, por ejemplo, la venida de Cristo. Sí.
Buscáis la venida de Cristo. Y ahí te salen todos los versículos donde puedes estudiar acerca de la venida de Cristo. Amén. Así que si tú quieres estudiar la Biblia, tienes ese material en tus manos. Amén. Para terminar, Amén. estamos, primera de Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, Gloria así a Dios. como él es puro. Amén. Entonces, tenemos esa esperanza en él, es la esperanza de que él vendrá. Y cuando nosotros tenemos esta esperanza en él, de que él vendrá, entonces nosotros nos preparamos. Amén. Nos preparamos con vestiduras blancas, como dice la Escritura, con vestiduras blancas nos preocupamos de estar haciendo la obra de Dios, estar en oración, estar velando, como dice el Señor, estar velando en todo tiempo, porque la venida del Señor está cerca. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener un corazón apercibido, perseverando, porque el Señor viene pronto y ese va a ser lo más glorioso, la fiesta más grande que vamos a tener cuando el Señor venga por nosotros. Y yo me gozo, me alegro por lo que va a suceder. Aleluya. Y mi corazón se llena, hay como un calorcito aquí dentro de mí, de que el Señor viene pronto, así que estemos preparados. Amén. Y siempre con esa esperanza, y vamos a seguir trabajando, sirviendo al Señor, predicando su palabra. Amén. Amén. Me despido, amados, ustedes que me están viendo, escuchando, y esa esperanza no avergüenza. Amén. Esa esperanza motiva, nos hace estar aquí para hablar estas cosas y poderlas enviar. Yo no sé hasta dónde puede llegar nuestra voz a través de la tecnología actual, pero creemos que Dios preparará muchos corazones para recibir esta palabra. Amén. Seguiremos con este mismo tema, yo creo, en unas próximas entregas, y hablaremos también de Daniel. Amén. También. Es muy bonito todo lo que Daniel habla, y él pregunta, ¿y cuándo será el fin de estas maravillas? Dice, y le dice ahí, Daniel, sella el libro, no es para ti, es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Amén. Aleluya. Y ahí da una profecía que se está cumpliendo ahora mismo, en este mismo instante. Muchos correrán de aquí para allá. Uno ve cómo los automóviles, los aviones, los misiles incluso van de un lado a otro. Muchos correrán de aquí para allá. La gente como que está desesperada, a su trabajo, vuelven a casa al día siguiente otra vez corriendo, que vamos a llegar tarde. Y dice, y la ciencia o el conocimiento se aumentará. Amén. Pero una pequeña frase, la ciencia o conocimiento se aumentará. Y desde hace tan poco tiempo, es como... si yo me acuerdo que cuando era niño andaban aquí en el monte las carretas tiradas por bueyes y una persona con una picana guiándolo por las calles sin pavimentos del monte. Y ahora andan a 140. no andan al paso del buey, andan para un lado, para otro. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha aumentado. Ustedes verán, dijo Jesús. ¿Cómo sabía el Señor que se iba a inventar el televisor, el computador, el celular, que todos están viendo? En el celular hay un aparatito que cae en la mano, ustedes me están viendo. Y si alguien transmite desde la China hasta acá, lo ven igual, y nosotros a lo mejor lo está viendo un chinito. Bendiciones. El Señor le bendiga y vamos a seguir en esto de predicar su palabra y hablando de la venida del Señor, que es tan importante. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Un abrazo y saludos, grande. bendiciones. Dios le bendiga.